Hola amigos, bienvenidos a Dios de Comics. Aquí les traigo Absolute Flash número 9, con guión de Jeff Lemire y arte de Nick Robles. Espero que les guste. La historia comienza con Wally, frente a una esfera negra, rodeada de energía. Mientras Wally se acerca, se escucha la voz de Barry Allen, preguntándole si sabe quién es Schwarzschild. Wally le contesta que no. Barry responde: «Te dije que me llames Barry». De cualquier forma, Schwarzschild proporcionó la primera solución exacta a las ecuaciones gravitacionales de Einstein. Él era brillante, pero ese genio traía un costo. Creo que Schwarzschild estaba también maldito. Después de servir en el frente durante la Primera Guerra Mundial, él contrajo una terrible enfermedad, una que se comió su piel. «¿Por qué me dices esto, Barry?», pregunta Wally, confundido. En eso, una mano lo jala de la muñeca e intenta arrastrarlo hacia adentro, mientras escucha la respuesta de Barry. «Porque, Wally, existe un costo en absolutamente todo. Y me temo que tú también has sido maldito». Nos movemos a otro lugar. Leonard Snart está hablando con Wally. Le pregunta si quiere unirse a ellos, a lo que el joven duda. Mientras Jesse captura al Weather Wizard, Lisa le pregunta a Wally si se encuentra bien. Parece haber visto un fantasma. Wally responde que se encuentra bien, pero que no va a ir a ningún sitio con ellos. Captain Boomerang sugiere que se olviden de ese rarito bobalicón, ya que no lo necesitan. Pueden encargarse ellos mismos. Sin embargo, Captain Cold afirma que Wally va a venir con ellos, porque se lo deben a Rudy. «¿A qué te refieres? ¿No fue mi padre quien te envió?», pregunta Wally sorprendido. «Las cosas se complicaron», responde Lisa. «Parece que tu padre empezó a hacer preguntas incorrectas sobre el proyecto Olympus. Thawne lo tiene. Creemos que sigue vivo, pero...». Wally queda conmocionado al oír esto y pregunta: «¿Ustedes creen que está vivo?». «Tranquilo, chico», interviene Leonard y agrega: «Mira, Wally, tu padre y yo tenemos mucho pasado. Él me ha salvado más veces de las que puedo contar. Thawne ha estado jugando con todos nosotros, incluido tu padre. Vamos a encontrarlo, y él quiere que nos aseguremos de que tú estés a salvo también». «¿Cómo sé que no es un truco?», pregunta Wally. En eso, Grodd jala de la pierna de Wally para llamar su atención y hablar mediante telepatía. «Grodd, confiamos en ellos». «¿Están mintiendo?», pregunta el joven velocista. Grodd le responde que no están mintiendo, pero que tiene que ser cuidadosos. «Siempre», responde Wally. Luego se dirige de nuevo al resto del grupo y les dice: «Bien, estoy dentro. ¿Cuál es el plan?». «¿El plan?», contesta Digger. «El plan es que vamos a luchar con Thawne. Pateamos su trasero, encontramos a tu padre y dejamos toda esta locura detrás». Mientras ellos conversan, Jesse los observa con detenimiento. Lo mismo hace Eleanor Thawne, quien se encuentra observando todo desde su pantalla, junto con Rudy. Ven lo que ocurre gracias a la máscara que lleva puesta Jesse. «Así que tienes a Jesse de tu lado», comenta Rudy. «Nunca confié en ella». Eleanor responde: «Trickster es leal al proyecto Olympus West. Los otros están equivocados. Les he dado todo. Los convertí en semidioses. Y aún así, tienen una mal direccionada devoción por ti. No lo entiendo». Rudy responde: «Claro que no lo entiendes, Eleanor. Dudo que alguna vez hayas sido cercana a alguien. Snart, Lisa, Digger y yo hemos pasado una guerra juntos. No somos solo soldados. Ellos son mis hermanos y hermanas. Tú los convertiste en armas y ahora vienen a por ti». «Deja que vengan, cuento con ello», responde Eleanor. «Los otros morirán, pero tu hijo es lo que he estado esperando». «¿De qué estás hablando?», pregunta West. «Él es la clave, lo que nos conecta con nuestra meta definitiva», responde Eleanor. «El sacrificio de Barry Allen no será en vano». Volvemos con los Rogues, ahora viajando en su nave. Ellos están a unos 25 minutos de su destino. Leonard habla con Digger y le dice que le dirán a Eleanor que tienen al chico y que todo va según el plan, y entonces harán lo que han ido a hacer: infiltrarse, extraer a West y escaparse. Digger solo dice que, mientras pueda detonar a alguien, estará bien. Lisa le dice a Wally que no se preocupe, porque su padre es duro y se las arreglará. Jesse interviene diciendo que ese es un pensamiento demasiado optimista, dando a entender que es bastante probable que Rudy ya esté muerto. Lisa insulta a Jesse y dice que su estúpido casco ha arruinado su cerebro. Es como si no fuera más un ser humano. Jesse responde que, si quiere hablar sobre no ser humano, debería verse en el espejo, ya que es un maldito robot de la cadera hacia abajo. Wally, en silencio,
Solo intenta no hacerles caso. En eso, un portal circular que desprende energía roja se abre en el interior de la nave. Wally lo observa sorprendido. Luego se dirige a investigar. Las dos mujeres siguen discutiendo y parecen no notar ese vórtice energético. Cuando Jessie ve a Wally caminar sin rumbo, le pregunta si está bien. Pero Wally, en vez de responder, les pregunta: ¿pueden ver eso? Lisa pregunta qué es lo que Wally ve, pero él sigue caminando hacia el agujero, diciendo que no sabe qué es. Estira su mano y está a punto de tocarlo, estableciendo una conexión con esa energía, y luego exclama que lo ve, que lo ha visto antes. Se gira de pronto y se pregunta si acaso también lo verá, pero cuando vuelve a ver a su alrededor, se ve a sí mismo varias veces, al parecer, todos de tiempos diferentes. Uno de ellos está diciendo algo que Wally dijo segundos atrás. ¿Pueden ver eso? Y otro está diciendo algo que Wally aún no ha dicho. Me he visto. Me vi a mí mismo. Lisa se acerca a Wally, preocupada, y él le dice la misma frase de hace un momento. Me he visto. Me vi a mí mismo. ¿Qué? Le pregunta Lisa, confundida. Mira, creo que es mejor que te sientes, ¿ok? De pronto, más versiones del presente, futuro y pasado aparecen a la vez. Wally cae de rodillas al suelo, conteniendo su cabeza con sus manos, mientras las escucha decir: me he visto, me vi a mí mismo. ¿Pueden ver eso? Lo veo, lo he visto, lo veré. Wally suplica que hagan que se detenga, pero se escucha a sí mismo diciendo esa misma frase, una y otra vez. Wally está a punto de colapsar entre gritos, y le suplica a Grodd que haga que se detenga. Grodd apoya su cabeza contra la de Wally, y, a través de su telepatía, le recuerda que Wally solo está ahí, y que solo está en ese momento. Wally repite esas palabras como un mantra, y logra calmarse de pronto. Solo aquí. Solo ahora. Leonard, desde la cabina, pregunta qué diablos está pasando. Lisa le responde que no tiene ni idea. Digger interviene para avisarles que deben recomponerse, porque acaban de llegar a casa. Leonard se comunica por radio con el control Olympus y ordena: díganle a Thawne que tenemos al chico West, y estamos por aterrizar. Thawne responde por la radio y le pregunta a Captain Cold si Trickster está ahí. Estoy aquí, doctora Thawne, contesta Jessie. Excelente, responde Thawne. Por favor, asegura el activo, Jessie. Jessie confirma. Activo asegurado. Y crea una barrera que los rodea a ella y a Wally. Leonard le pregunta a Jessie qué está haciendo, pero ya es demasiado tarde. Adiós, capitán, culmina Thawne, mientras activa un dispositivo, haciendo que la nave de los Rogues estalle por los aires en una masiva explosión, envolviendo todo en llamas, a pocos metros del complejo, donde empezó todo. Wally grita de desesperación, observándolo todo desde la burbuja de energía que Jessie fabricó para protegerlo y protegerse a ella misma. Pero algo llama su atención. Entre la nube de humo, aparece una barrera similar a la que lo contiene, pero de otro color, creada por Grodd, donde se encuentran Leonard, Digger, Lisa y un inconsciente Weather Wizard, junto con Grodd. ¡El maldito mono!, grita de pronto Digger. ¡El mono nos salvó! La barrera se disipa y Grodd empieza a caer, inconsciente también. Leonard le indica a Digger que haga algo, ya que los poderes de Grodd se desvanecieron al perder él la conciencia. Digger reacciona con rapidez y utiliza sus boomerangs para rescatarlos a todos, menos a Golden Glider, quien activa sus propulsores y se lanza en persecución de Jessie, a quien divisa a lo lejos, gritando que hará que le duela. Dentro de la burbuja que queda, Wally le exige a Jessie que lo deje ir. Ella intenta calmarlo, diciéndole que ya casi han llegado, pero Wally se lo repite. Te dije que me dejes ir. Y rompe la barrera de Jessie corriendo en círculos a toda velocidad, usando sus poderes de manera frenética para liberarse. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Oscar Chávez, 6147. Con la barrera rota, Jessie cae de cabeza contra el suelo, mientras Wally recupera por fin su libertad. Jessie, recuperándose, intenta advertirle que tiene algunos trucos preparados. Pero justo cuando busca su dispositivo, Lisa aparece y la derriba con una patada que la deja sin reacción. Leonard y Digger llegan hasta donde está Wally. Captain Cold le pregunta si todo está en orden, y Wally confirma que sí, aunque se inquieta al ver el estado grave en el que se encuentra Grodd. Leonard explica que Grodd les ha salvado la vida, pero que el esfuerzo lo ha dejado exhausto, y se lo entrega a Wally. Lisa, por su parte, mientras pisa la cabeza de Jessie, comenta: aquí se nos fue el elemento sorpresa.
¿Quién sabe lo que Tom tiene esperando por nosotros ahí? Volvemos a la base del proyecto Olympus. Mientras lo trasladan a otro sitio, Rudy le suplica a Eleanor que se detenga, ya que Wally es solo un chico. Ella responde, ¿solo un chico? Por favor, coronel, tú sabes tan bien como yo que Wally se ha convertido en algo más. Tu hijo se ha convertido en el eslabón que conecta todo el trabajo de mi abuelo y el de Barry Allen también. ¿Sabías que hacer que Barry se hiciera amigo de tu hijo fue mi idea? Rudy se sorprende al escuchar eso y le pregunta qué está diciendo. Eleanor, mientras camina con su bastón hacia el vórtice de energía que tiene controlado en la base, se lo explica. Pobre Barry, tan ingenuo. Le dije que el chico necesitaba un guía, que era prometedor. Él nunca hubiera expuesto a Wally a nada de esto si yo no hubiera jugado con su patética naturaleza altruista. Rudy continúa sin comprender y le pregunta qué ha hecho. Eleanor finalmente se lo revela. Sabía que el proceso necesitaría un sacrificio. Se suponía que sería Barry Allen, pero tu hijo cambió eso. ¿Qué has hecho?, le grita Rudy, desesperado. Finalmente, Eleanor se detiene junto a la gran esfera de energía roja y le revela al coronel la verdad. Esto es de lo que se trata Olympus. Barry Allen y yo construimos un portal. Y Wally es la llave para abrirlo. Y se nos cuenta que en el próximo número veremos el Cosmic Treadmill, la caminadora cósmica. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.